Hoy en Enclave Digital nos metemos de lleno en un tema clave para cualquier organización en plena era digital: la gestión de riesgos en seguridad de la información. ¿Estamos preparados realmente para afrontar una fuga de datos? ¿Qué impacto tiene una mala gestión de riesgos sobre la reputación digital de una empresa? Para responder a esta y otras preguntas, tengo el placer de charlar con Olga Patricia Torres García, directora de operaciones en Pirani, una plataforma especializada en gestión de riesgos y una de las voces más autorizadas en América Latina en temas de seguridad de la información, gobernanza y resiliencia organizacional. Olga nos va a contar cómo se identifican y mitigan los riesgos, qué errores cometen muchas empresas y cómo podemos pasar de una cultura reactiva a una cultura realmente preventiva. Así que si trabajas en ciberseguridad, compliance, tecnología o simplemente te preocupa proteger tu información crítica de tu negocio, quédate que esta conversación te interesa. Claro que antes de continuar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Todavía no estás suscrito a este canal? Pues hazlo ahora mismo, tanto en YouTube como en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, para no perderte los próximos episodios. Y es que, por si no lo sabes, subo un nuevo episodio cada semana. Y en YouTube, además, lo acompaño con vídeos cortos diarios en formato vertical en los que analizo la noticia del momento. Vamos, que no puedo ponerte más fácil el que estés bien informado con todo lo que ocurre en materia de negocios digitales, nuevas tecnologías y seguridad de la información. Así que dale ahora a seguir a este canal y activa la campanita para que la aplicación te avise cuando publico un nuevo contenido. Ah, ¿que ya lo has hecho? Pues ahora sí, continuemos. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenos mediodías en tu caso, Olga. Muchísimas gracias por venirte al podcast. No, Pablo, antes muchas gracias a ti por el espacio y pues por la oportunidad también aquí de compartir conocimiento y experiencia, que es una de las cosas que más me apasiona. Entonces nada, y pues en tu caso, buenas noches ya, tardes, noches ya. Sí. Es lo que tiene. Nada, mira, si quieres empezamos un poco hablando más de tu vida, ¿no? De tu vida profesional. Y entonces, para quienes no te conozcan, ¿cómo llegas al mundo de la gestión de riesgos y cuál es tu rol actual dentro de Pirani? Bueno, Pablo, te cuento que, digamos que mi background, yo soy ingeniera electrónica, por ahí arranqué, digamos que mi proyecto profesional, ya hace más de 15 años creo yo, trabajando precisamente en proyectos electrónicos, desarrollo de dispositivos. En ese caso, en ese momento era temas asociados a temas biomédicos, dispositivos electrónicos para apoyar el tema en biomedicina. Y después fui migrando y pasando un poco del contexto de trabajar con dispositivos electrónicos a trabajar en temas de gestión de proyectos y transformación digital dentro de las organizaciones. O sea, me salí un poquito de este mundo del hardware y me pasé un poco al software como un elemento clave para la transformación de las organizaciones en su momento. En diferentes entornos, digámoslo así, estuve trabajando dentro de organizaciones para hacer su transformación como tal, y trabajando en empresas, digamos, consultoras o empresas de desarrollo de software que ayudaban y potenciaban la transformación digital para otras empresas como tal. Claro. Yo creo que ahí arranca todo y el contacto siempre durante todos estos años ha sido con la tecnología y eso me ha permitido entender desde el fondo y desde la experiencia de aplicar el conocimiento tecnológico de la importancia de asociar esto a la seguridad de la información. Cuando el mundo decidió utilizar la tecnología como la base y el sustento para poder llevar a cabo sus negocios, pues esto se volvió una necesidad latente y claramente ha ido creciendo y ha sido un entendimiento ahora más reciente que las personas se han vuelto conscientes, pero al final el tema de la seguridad de la información siempre ha estado. Entonces creo que desde esa perspectiva ha sido como ese primer contacto e inicio con el tema. Ahora en Pirani yo soy la directora de producto y directora de operaciones en la organización y pues ya ha sido un enfoque bastante interesante porque ya no he sido solamente usuaria de un sistema de gestión de riesgos, he sido usuaria de cómo implementar eso dentro de mi organización o ser parte de un proyecto de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, sino que además de eso estoy trabajando, diseñando una herramienta tecnológica que ayude y que facilite a las organizaciones en el mundo a realmente llevar a cabo
esta estrategia tan importante para la organización que es la gestión de riesgos. Entonces, desde la dirección de producto, apoyo toda la parte de diseño y modelamiento de la herramienta a nivel tecnológico y a nivel funcional. Y pues por otro lado también garantizando no solamente que la tecnología cumpla con sus requisitos para la seguridad de la información, sino que esto es un compromiso desde la estrategia completa de la organización y los procesos. Entonces creo que ahí, resumidas cuentas, es más o menos un poco ese contacto y la experiencia que he tenido con la gestión de riesgos y específicamente en el contexto de la seguridad de la información. Vale, perfecto. ¿Qué principales retos estás viendo hoy en día en las empresas, bueno, sobre todo de Latinoamérica, porque sé que tenéis clientes también por aquí, por Europa, pero bueno, para la audiencia yo creo que puede ser muy interesante, incluso si ves que hay diferencias, sé que a nivel regulatorio, por supuesto, tenemos muchas diferencias, pero bueno, eso, ¿qué retos estáis viendo hoy en día dentro de las empresas de Latinoamérica en cuanto a lo que es la seguridad de la información? Yo creo que principalmente hay retos en esa adopción del tema de seguridad de la información como realmente debe ser. Yo creo que todas las empresas en Latinoamérica y en el mundo ya conocen claramente lo de la seguridad de la información, el impacto que eso tiene dentro de las organizaciones, pero en Latinoamérica específicamente estamos en un proceso ya hace unos años de transición de entender la importancia y la relevancia que eso tiene para los negocios, que trasciende el concepto del cumplimiento, porque a veces el cumplimiento para mí es una base fundamental para movilizar a las organizaciones a que adopten ciertas prácticas y adopten ciertos comportamientos beneficiosos, no solamente para el contexto de la organización, sino para el país, pero también a veces las organizaciones, por el afán y el temor de la regulación, no son conscientes realmente de la importancia estratégica que tienen este tipo de prácticas dentro de sus organizaciones. Y las móviles y las implementan por el check o el chulo, como decimos aquí en Colombia, de lo lograste y pasaste de la auditoría. Entonces creo que ahí hay un reto fundamental y es trascender el hecho de que yo monto un sistema por montarlo y por cumplir y llevarlo a entender y alinearlo con esa estrategia de la organización. Ahí es donde yo creo que todavía nos hace falta y que todavía tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que en Europa y en Estados Unidos eso ya está un poco más maduro, pero en Latinoamérica todavía le falta bastante crecimiento en ese aspecto. Entonces ahí arranca todo. Entender realmente la importancia y hacerlo parte de su ecosistema y de su contexto organizacional para llevarlo a cabo. Otro de los puntos claves que yo siento y que está muy alineado con eso, creo que va de la mano, es que el liderazgo de esas organizaciones todavía les hace falta entender por qué ellos deben apoyar y por qué ellos deben promover internamente dentro de sus organizaciones estos propósitos. Claro. Y tampoco tienen mucho conocimiento en la materia de por qué realmente es importante, ¿cierto? Desde el aspecto de cumplimiento, por el efecto que puede tener, porque muchas veces no entienden ni conocen bien las regulaciones que les aplican, no tienen un buen análisis de contexto y entender cómo es que deben llevar a cabo este proceso de implementación de esas normativas, pero por el otro lado también es cómo ellos realmente alinean la toma estratégica de decisiones con una buena gestión de riesgos, ¿cierto? A nivel operacional, a nivel estratégico, pero también a nivel de seguridad de la información, porque al final, como lo mencionaba ahorita, la base actualmente principal del funcionamiento y la operación de una empresa está sustentada en la tecnología. Entonces no tiene sentido al final que la organización no tenga en consideración la seguridad de la información como parte de su estrategia, como parte de esa digamos, de fortalecimiento y madurez en la toma de decisiones de las organizaciones. Ahí creo que nos hace falta y hay unos retos importantes. El tema de la adopción de tecnologías y de nuevas tecnologías también, y yo creo que este sí se traslada al mundo entero, no solamente Latinoamérica, sino que la adopción de las nuevas tecnologías a la velocidad en que están llegando, a la velocidad en que se están permeando dentro de los negocios, está siendo un reto impresionante para las organizaciones para mutar, para poder adaptarse, para poder adquirir ese conocimiento necesario y ese sustento para poder decir que realmente pueden implementar estas tecnologías de forma segura, ¿cierto? Y estamos hablando aquí claramente de la más popular en este tiempo, que es la IA, y que si no nos montamos, entonces posiblemente nos quedemos atrás, pero si nos montamos, también estamos corriendo el riesgo, y si además de eso no somos buenos gestionando el riesgo, pues mejor dicho.
apague y vámonos, como dicen, realmente, porque es posible que ese reto sea difícil pues de enfrentar. Entonces hay un tema cultural y de liderazgo importantísimo y fundamental, acompañado de una transformación constante de la tecnología y entrando en mundos que no son habituales para las organizaciones ni para el ADN de una organización, y finalmente el tema de cumplimiento, cómo estar en línea y en sintonía con todo lo que se viene y que realmente las entidades gubernamentales también se monten en este corre-corre para que estemos siempre alineados, ¿cierto? Entonces creo que ahí son como los principales retos en este momento. No, vamos, me parece genial. De hecho, estabas comentando al principio que bueno, que decías que Europa y Estados Unidos estábamos quizás un poco avanzados. Yo recuerdo precisamente con la broma, hace ya una década, o sea, cómo pasa el tiempo, es increíble, pero hubo una oleada aquí en España de ransomware que afectó pues a grandes empresas como Telefónica, y fíjate, mirándolo en retrospectiva, creo que fue un punto diferenciador. Ojalá no hubiera ocurrido, por supuesto, pero el que los medios de comunicación generalistas empezaran a hablar del ransomware, o como ponían por ahí algunos, del ramonware, porque ya sabes, los periodistas muchas veces cogen la información y no saben bien cómo tratarla, eso, creas o no, sí que ayudó un poco a concienciar, que de repente la gente se dio cuenta de que esto de la ciberseguridad no era una tontería, que había grandes empresas que les podía afectar y que también, como le afectó a Telefónica y otras grandes empresas, a todos los clientes lo acababan viendo, ¿no? Con sus pymes, con sus negocios. ¿Has notado que hayáis vivido alguna experiencia semejante, no sé si con la pandemia o con esta digitalización, ¿no? Con el auge de la inteligencia artificial, o todavía crees que falta en Latinoamérica? Yo creo que esto es un tema común. Yo creo que en los humanos necesitamos a veces que nos duela para poder actuar, y más en este tipo de cosas que no. Sí, es claro, porque mira que uno como que dice, uy, no, gestión de riesgo, seguridad de la información, uy, no, ¿qué es eso tan ladrilludo? Entonces la gente obviamente no genera pasión por esto, se apasionan por otro tipo de cosas, entonces no necesitan el empujón, claro. Pero este tipo de temas sí necesitan ese empujoncito en ocasiones, desafortunadamente, como tú mencionas, y en Latinoamérica está empezando a pasar esto. Creo que esto ha empezado a tener cierta implicación en cómo ya las organizaciones están entendiendo y están comprendiendo esta transición. Y obviamente la pandemia, como la mencionas, yo creo que esto, si no se habla de esto en una conversación sobre seguridad de la información y sobre la resiliencia y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones, creo que no estamos en sintonía. Y sí, obviamente, por dos aspectos. Uno, pues porque las organizaciones tuvieron que acelerar su proceso de digitalización, claro, lo cual los llevó a una posición de más vulnerabilidad, porque mira, imagínate este escenario. Estoy en mi zona de confort, seguro, con mis redes locales, mis LAN protegidas y con todo mi contexto, casi que como gobernado, y por lo menos con una visual y un entendimiento muy claro de dónde estaba mi información. O eso esperamos, ¿cierto? Sí. Y llega una pandemia, nos manda a las casas por un periodo de tiempo bastante extenso y con varias oleadas, digámoslo así, y las organizaciones dicen, tengo que seguir funcionando, me tocó irme donde no quería ir, porque muchas tenían resistencia al cambio de pasarte a la nube, que la nube existía desde antes y la gente estaba en una transición de transformación digital y no la habían querido aceptar 100%. Muchas empresas, por ejemplo nosotros que trabajamos tanto con el sector financiero, se negaban, absoluto, o sea, era difícil que pudiéramos tener una conversación de hablar de la nube. Y mira lo que es la vida, ¿cierto? Este tipo de problemas hizo que aceleraran el proceso de transición, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Como fue acelerado, claramente no estábamos preparados. Claramente teníamos muchos vacíos. Entonces pasamos de una zona segura a una zona vulnerable y desconocida. Claramente esto habilitó, obviamente, y abrió la superficie de ataque para que los delincuentes aprovecharan el momento, y claramente sí ha habido, digamos, un incremento significativo. Yo creo que a nivel mundial, pero pues en Latinoamérica
en comparación de años previos, de ataques y de vulnerabilidades a las cuales no estábamos ni siquiera cercanos a comprender. Y hoy nos toca enfrentarlo. Entonces, claramente sí, este proceso de transición después de pandemia, la llegada de la IA y todo este contexto nuevo ha llevado a acelerar el tema en Latinoamérica. Y aquí voy a referirme precisamente a un estudio que hicimos en Pirán. Nosotros anualmente hacemos el estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica y dentro de los resultados efectivamente encontramos que las empresas ahora empiezan a decir, venga, esto sí es importante, esto ya hace parte de mi estrategia, esto ya no es un ítem más en la lista de cumplimiento, sino que realmente nosotros empecemos a entender. Y dentro de ese análisis, casi que todas las organizaciones decían, o estaban en la vista de, ya hace parte de mi estrategia organizacional y ya lo entiendo y sé que tengo que ponerle toda la atención, o aquel que dice, yo sé que esto es importante, pero todavía me falta madurez, pero ya comprendo y al menos tengo conciencia de la relevancia de la seguridad de la información en mi negocio y la gestión de riesgos sobre esta seguridad dentro de la organización. Entonces creo que estamos en esa recta donde tal vez posiblemente ustedes ya lo pasaron en su momento, también por casos similares y que también son contingentes y de respuesta reactiva, pero pues al final eso hace parte pues como de las transiciones y de los procesos de cambio dentro de las empresas y en el mundo en general. Entonces, sí, Latinoamérica hoy está pensando más en el tema. Hay que trabajarle, pero por lo menos sí ya hay conversaciones interesantes sobre cómo la inteligencia, cómo la seguridad de la información viene a transformar el negocio. Fíjate, hablamos de esos cambios, ¿no? Ya sabes, bueno, cuando estén escuchando esto la audiencia ya habrán pasado unas semanas, pero aquí el lunes, estamos grabando de viernes, en España hemos vivido algo que lamentablemente en Latinoamérica lo habéis vivido más, que fue un apagón, ¿no? Y a mí me hacía gracia, claro, mirándolo ya en perspectiva, porque el año pasado, por ejemplo, estuve en Ecuador y Ecuador llevaba meses en los que había 12 horas al día de luz y otras 12 sin luz. Y hacían una vida ya normal, que claro, yo desde fuera decía, es imposible. O sea, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede vivir de esta manera? Nosotros hemos estado, 10 horas. Y el mundo, o sea, yo creo que faltaba que saliera la gente en taparrabos ya a armarla por la calle. Entonces, bueno, son momentos que nos toca vivir y que sí que creo que pueden cambiar, pueden hacer que la sociedad cambie. Ahora, por ejemplo, hay se está debatiendo mucho de la situación energética que tiene España porque, bueno, a nivel geográfico, como casi estamos como en una isla energética y algo que sabíamos, porque ya se sabía desde hace tiempo que podía llegar a ocurrir si se juntaban varios astros, pues ha ocurrido y quizás esto sirva para tomar acción y para que se tomen medidas tanto a nivel de ciberseguridad, con la situación geopolítica que vivimos, como por supuesto a nivel puramente de suministro, llegando a acuerdos con los países que tenemos cercanos y que de verdad la Unión Europea sea una Unión Europea con todas las de la ley, ¿no? No solo de palabra. Pero bueno, temas apartes, hemos empezado ya entrando al turrón directamente y quizás parte de la audiencia esté perdido, ¿no? Entonces, Olga, ¿cómo definirías la gestión de riesgos? ¿Qué es gestionar? ¿A qué os dedicáis? Bueno, a ver, la gestión de riesgos, como en términos simples y llanos, pues básicamente la gestión de riesgos es un proceso sistemático y continuo que nos permite identificar, evaluar y tratar los riesgos, ¿cierto? ¿Cómo entendemos a la organización desde su contexto para evaluar realmente dónde nosotros podemos tener posibles fallos, posibles problemas que nos puedan acarrear, obviamente, impactos importantes dentro de la organización? Y hay algo claro en la gestión de riesgos y que tiene que ser pues como el fundamento realmente de hacer gestión de riesgos, más allá de simplemente identificar y saber que tenemos muchos riesgos y que tenemos un proceso muy bonito en papel, es que realmente tenemos que tomar acción. Y esa toma de acción es a través de tratamientos reales sólidos que estén en contexto y en alineamiento con la organización. Yo creo que esos son como los elementos claves en la gestión de riesgos y lo que las organizaciones deben entender desde la perspectiva de este proceso que pues cada vez está más llamado a ser parte del ADN de las organizaciones. Vale.
mm, entiendo, voy a hacer de aquí de abogado del diablo, entiendo que cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando de una serie como de metodologías o marcos de trabajo específicos. Esto que sonará pues a gente un poco del sector, que si las ISO 27000 no sé qué, que si NIS y demás. ¿En qué se diferencia la gestión de riesgos de las medidas de seguridad como tal? O sea, ¿en qué confluyen y cuáles son sus diferencias? Bueno, sí, como tú lo dices, y volviendo un poquito para aclarar el concepto de la gestión de riesgos, al final es un proceso, ¿cierto? Ujú. Que como proceso, pues uno puede establecer, identificar cuál va a ser esa metodología que mejor le aplique, ¿cierto? Vale, Puede ser sí. una metodología que tú te inventes y que hagas y que eso te Claro. funcione, ¿cierto? Porque al final es un proceso más de la organización. Pero pues claramente sí, ya hay conocimiento y construcción hace muchos años y digamos que ya está aplicado y evaluado y pues más que probado, como tú dices, a través de frameworks o a través de Ujú. normativas o estándares, como son los que mencionaste, ISO 27000 es pues una familia de normas que aborda la seguridad de la información desde varios aspectos y hay uno específico que aborda la gestión de riesgos desde la 27005 Vale. que ya tiene un Ujú. enfoque propio de cómo hacer gestión de riesgos para la seguridad de la información, porque al final la gestión de riesgos puede tener un marco tan general como la ISO 31000 o Ujú. algunas otras ISOs que ya incluyen dentro de sus capítulos o Claro. dentro de su desarrollo la gestión de riesgos, pero la 27005 lo aborda directamente desde el contexto de la seguridad de la información. Por el otro lado, también tenemos las NIS, que es una, digamos, como un estándar americano, es muy reconocido a nivel internacional, pues digamos su origen principal es en Estados Unidos y que en ocasiones busca facilitar este proceso, ¿cierto? Vale. De empresas de pronto con, digamos, un nivel de madurez menor, donde pronto el módulo, digamos, la modulación o el manejo de esa metodología facilita ciertos aspectos cuando las empresas pues no tienen mucha madurez. También es aplicado para empresas de alta madurez, pero pues Ujú. pueden arrancar por digamos, estándares como este. Tenemos COVID, que a pesar de que habla de la gobernanza y la gestión tecnológica, pues también tiene su apartado importante y Vale. fundamenta esa gobernanza y esa gestión de riesgos, perdón, esa gestión tecnológica en la gestión de riesgos. Y así podemos empezar a nombrar varias normativas y estándares que nos ayudan y nos facilitan el proceso de implementación de eso cuando no sabemos o no entendemos muy bien cuál es el contexto de la gestión de riesgos. Ahora, pasando entonces, y aquí también basándonos en lo que nos hablan las normativas y estos estándares o buenas prácticas, la diferencia entre tener prácticas de seguridad simplemente implementadas dentro de mi organización y Sí. hacerlo realmente estratégico, que es a partir realmente de procesos claros de gestión de riesgos que me ayuden a tomar decisiones de cuáles son esas medidas o esas prácticas de seguridad que debo implementar dentro de mi organización, pero más Ujú. allá de la herramienta como tal, una estrategia clara de cómo aplicarlo y cómo llevarlo alineado al negocio. Entonces aquí, Vale. clarificando para tratar de abordar un poquito mejor esto, Ujú. yo te podría decir que cuando estamos hablando de prácticas o como componentes o controles de Ujú. seguridad que yo establezco en mi organización, una organización ya que casi que ya se nos vuelve tan natural hablar de la contraseña, ¿cierto? A uno Claro. creo que le dicen todo el tiempo, coloca una contraseña segura, colocate el doble factor de Sí. autenticación. Eso son prácticas de seguridad al final. Vale. Pero si Ujú. tú llegas y empiezas a abordar esas prácticas y las metes como herramientas tecnológicas que te hacen ciertos procesos o ciertas acciones o ciertos controles, pero no entiendes realmente la raíz del porqué de esa práctica, va a ser muy difícil que eso sea sostenible en el tiempo. Y va Claro, a ser claro. difícil que esa, digamos que tengas realmente una orientación a la proactividad o a la prevención, que es lo que habla la gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, Ujú. muchas veces pasa, las organizaciones, como tú me decías, ahora falló algo, lo atacaron, hubo un gran Ujú. problema y dice, aprendió y dice, bueno, sí, nos atacaron porque tenía una contraseña Ujú. débil. Venga, yo pongo una política de contraseñas seguras. Sí. Y entonces ya creo tener seguridad de la información porque coloqué esa política. Pero al final no. Al Ujú. final tú estás actuando post-mortem, después de que te pasan los incidentes. No estás haciendo gestión de riesgos, que es esa visión proactiva y preventiva y cero reactiva sobre el ejercicio de la operación de tu negocio y de la tecnología. Entonces creo que ahí es donde radica principalmente esa diferencia. En el uno tengo una visión más reactiva y en la otra tengo Claro. una estrategia
que me ayuda de forma preventiva y proactiva a enfrentar la dinámica de mi negocio a nivel tecnológico. Muy bien, Olga, me has convencido. ¿Cómo lo aplicamos? Es decir, ¿cuáles son los errores más comunes que soléis ver en las empresas cuando empiezan, ¿no?, a implementar, pues eso, un sistema de gestión de riesgos? Bueno, pues yo creo que hay un error que yo creo transversal, porque uno puede identificar errores dependiendo también de la madurez de la organización o el tamaño o su periodo en la vida, pues del negocio. Es diferente hablar de una empresa grande, estructurada, con procesos ya más que estables, y una empresa que está iniciando, una pyme o una startup o una empresa que está en su etapa preliminar, digámoslo así, y los errores y la forma de abordarlos son diferentes. Pero voy a hablar de una que yo creo que no importa el tamaño, el nivel de madurez, ni nada, es básicamente problemas de cultura y gobernanza o liderazgo. ¿Listo? Vale. Pasa mucho que en las organizaciones empezamos con un proceso de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. La empresa no tiene ni idea, ni las personas de negocio, ni los líderes. Sabrá simplemente el área encargada de ese chicharrón, decimos aquí en Antioquia, en mi ciudad. Y es que básicamente se hace complejo entender la dimensión de lo que estamos abordando si desde el liderazgo y desde esa cabeza, desde esa junta directiva, no se entiende realmente el propósito que se tiene y no hay ese apoyo y ese respaldo claro y genuino ante la implementación de estos sistemas. Esto definitivamente es una piedra en el zapato para todas las organizaciones, y yo creo que no solamente para una implementación de este tipo de sistemas, sino cualquier cosa en la organización que no esté respaldado o bien alineado por el liderazgo de la organización o por las cabezas de la dirección, va a ser muy difícil realmente que tenga un buen resultado. Entonces, ahí yo diría que ese es un elemento clave. Lo otro es que pensemos que la seguridad de la información es una responsabilidad del área de tecnología, o de esa gente por allá que está encerrada en el cuarto de atrás, que son como esas personas que conocen cosas raras que yo no conozco, porque ese es un error común, típico de todas las empresas, y dicen, eso no me toca a mí porque yo soy del área de gestión humana, o eso no me toca a mí porque yo soy del área comercial, y le dejamos esa responsabilidad allá. Entonces eso hace difícil realmente que entendamos que la gestión de riesgos y la gestión de seguridad de la información dentro de las organizaciones es un conjunto entre personas, procesos y herramientas. Y si no tenemos eso claro y no lo tenemos alineado, va a ser muy difícil que las organizaciones puedan procurar realmente por un sistema sólido y que pueda tener continuidad, y que además obviamente sí respalde la estrategia. Si no lo entendemos desde esa perspectiva, va a ser muy difícil el manejo. ¿Qué otro, digamos, error clave dentro de las organizaciones cuando arrancan como con estos procesos? Y muy alineado a lo que te decía de que se enfocan mucho en el manejo de herramientas, es que todo el tiempo estamos buscando, y ahorita volviéndonos a la pregunta anterior, me decías la diferencia entre las prácticas y realmente montar una estrategia de gestión de riesgos en seguridad de la información, y es específicamente eso, es que llegamos y nos llenamos de un montón de herramientas y controles, y es que yo escuché que si se usa un antivirus, entonces resuelvo mi vida, yo escuché por allá que si utilizamos MFA, entonces ya tengo mi organización segura. Y arrancan es por eso, por empezar a implementar un montón de prácticas sin entender el contexto de la organización. Y ahí es donde radica la importancia de la gestión de riesgos y la estrategia con el enfoque basado en riesgos. Es decir, no todas las organizaciones necesitamos los mismos controles, no todas las organizaciones necesitamos el mismo nivel de protección, porque todos estamos expuestos de forma diversa. Y si al final las organizaciones no hacen realmente ese entendimiento previo, va a ser muy difícil que esa estrategia de seguridad tenga sentido para la organización y sea sostenible en el tiempo. Además que sirva para que realmente pueda ser sustentable y que sea continua, que es uno de los temas claves. Y yo creo que el último que pronto mencionaría ahí tal vez es el tema de asociarlo mucho solamente al concepto de cumplimiento, como te mencionaba al principio, en donde yo monto mi sistema de gestión, allá empapelé y llené de procedimientos, procesos, políticas, controles, y hice un montón de cosas, y no lo vuelvo a ver sino hasta la próxima auditoría.
Claro. es un error garrafal, ¿vale? Eso es una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que realmente es difícil de recuperar. Claro, no, y que si no lo estás aplicando es que, o sea, es eso, simplemente estás perdiendo el tiempo Claro, para cumplir por lo que totalmente. sea. Vale, Ujú. ¿algún caso real? Por supuesto, lo puedes poner anónimo o si es algún caso sonado que te venga a la mente y que sea un ejemplo o de buena o de mala gestión, lo que prefieras. Pues yo creo que ejemplos hay varios, hay pues como muchos y pues más allá de mencionarlo, me gustaría como caracterizar cuál Vale, es el resultado o la característica de una empresa que hace una buena gestión del riesgo de seguridad de la información y sí, aquella que no. Básicamente, cuando estamos hablando de empresas que realmente están haciendo un manejo consciente de la seguridad de la información dentro de sus organizaciones, son empresas que tienen una característica y es que son capaces de enfrentar el riesgo desde su materialización o vale, previo a su materialización. Quien hace una correcta gestión de riesgo tiene una visión proactiva de cómo atender y responder a los incidentes o a los problemas que se presenten. Porque aquí hay algo muy claro que es muy bueno entender. A veces le dicen, yo voy a hacer gestión de riesgos, entonces ya, yo no tengo que preocuparme de nada. ujú, No, realmente la gestión de riesgos te ayuda a visualizar y a prepararte, pero no elimina el riesgo al claro, 100%. Siempre hay claro. una mitigación, pero nunca hay un riesgo cero. Ojalá. Entonces, la empresa madura, ojalá, sí, eso sería lo Tienes que, ideal. tienes que aplicar esta receta de la abuela, haces A, B y C y ya no te va a pasar nada. Pues perfecto, Tal genial. cual. Yo creo que la única razón, la única forma de eliminar realmente el riesgo es no hacer nada. Pero Exacto, cada sí. acción y cada movimiento que tienes, pues trae consigo sus riesgos. Entonces, una organización realmente madura en este aspecto es resiliente y es capaz de enfrentar también la materialización del riesgo de forma adecuada. Entonces, Ujú, una empresa que acaba de tener un ataque X, ¿cierto? Vamos a decirle un ransomware que ahora está pues tan de moda, sí, eh, y acaba de perder el acceso a su información, acaba de perder el acceso a la fuente que le genera el dinero todos los días. ujú, Esta empresa al final, cuando recibe, es capaz de darse cuenta rápidamente de su incidente. ¿Por qué? Porque tiene controles, tiene un sistema orientado claro, básicamente a alertar lo más rápido posible. Si no pudimos prevenirlo, que por lo menos en el incidente sea la atención más rápida posible para contener el impacto que va a ujú, generar ese incidente específico. Entonces, generalmente estas empresas tienen una visión rápida del incidente para atacarlo y abordarlo rápidamente. Además de eso, tienen claro cuáles son las responsabilidades, o sea que la atención no solamente implica el ejercicio tecnológico y del recurso tecnológico, ujú, sino que también se mueven los procesos que se deben mover dentro de la organización. ¿Para qué? Para comunicar a las personas interesadas, aquellas afectados, que puedan verse, digamos, impactados por el efecto que acaba de generarse. exacto. Una Ujú, comunicación pronta puede ayudar a que las personas también ayuden a promover la detención y control del incidente que se acaba de presentar. Y claro, generalmente son empresas que tienen características de resiliencia y de respuesta de restauración muy rápidas, ¿cierto? ujú, Que pueden garantizar que su continuidad de negocio, si se ve afectada, no va a ser por mucho tiempo, o sea que su impacto es muchísimo menor. Ahí es donde se ve realmente esas prácticas que se vienen, claro. digamos, construyendo. Claramente, obviamente, en el número de incidentes también, el número de incidentes va a Sí, 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 sí. reducirse, Ujú, pero que yo creo que más allá también de la reducción, obviamente, de los incidentes, es esa capacidad de soportar y entender el ejercicio que se debe hacer a la hora de un incidente y corregirlo digamos, aprender de este y mejorar sus controles continuamente. ujú, La empresa en general, y ahí sí ya cualquier empresa que realmente no está haciendo una buena gestión de riesgos, sí, generalmente son empresas que les cuesta muchísimo la resiliencia, muchísimo. Son empresas que ante un desastre se les ve el desorden, la falta de comunicación, pueden pasar días, semanas sin comunicar el error, no tienen transparencia en su ya, proceder. Generalmente, claro, les ocurre el incidente y se mueren de miedo porque no saben cómo proceder, no saben cómo comunicar claro. y no saben cuál es el impacto de no comunicar, de Ujú, no organizarse y generalmente estas empresas tienden a llegar a puntos bastante
complicados, que ya no solamente afecta obviamente la operatividad de su negocio, sino que también tienen efectos legales, multas y sanciones por incumplimiento. Son empresas que al final tienen que buscar la manera de ocultar realmente la realidad, no hay transparencia, porque es que es muy difícil. Yo me pongo en la posición de aquel que no está preparado, o sea, dicen que el éxito es de los preparados y creo que eso es lo que hace la gestión de riesgos dentro de las organizaciones, prepararnos y ser muy maduros ante este tipo de casos y poderlos enfrentar de la mejor manera y con la cabeza en alto y con total transparencia. Entonces, yo creo que ahí es donde, si tuviéramos que hacer una caracterización, se serían como los elementos que me hacen entender si esta empresa sí la hizo bien o la hizo mal, más allá de colocar nombres que a veces no me gusta mucho. Claro. No, pero me parece muy interesante y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, piensa que ante un incidente de seguridad, ya no solo pues teniendo unas buenas políticas de gestión del riesgo, probablemente te has librado de unos anteriores que a lo mejor tendrías que haber sufrido, sino que el daño será menor porque tendrás herramientas reactivas, como estabas comentando, y no solo eso, también evitarás la parte de posibles multas, que es más impacto económico para la empresa. O sea, es que estás atacando por 3 vías un problema al que estamos expuestos todos simplemente porque el mundo es así, porque siempre va a haber problemas de seguridad. Si te parece, pasamos a hablar de tecnología, de automatización, inteligencia artificial, o sea, un poco de la parte friki, ¿no? La parte de cacharreo. ¿Qué papel juega hoy en día la tecnología en la identificación y la mitigación de riesgos? Bueno, digamos que cada vez es más complejo estar preparado y cada vez los controles y las estrategias que tenemos a nivel organizacional tienen que estar a la altura, digámoslo así, de la evolución que están teniendo los atacantes y aquellas personas que de pronto están en la búsqueda de hacernos el daño, ¿cierto? Sí. Esta gente está muy preparada, esta gente no está jugando, porque finalmente esa es la forma en que ellos están, a lo que están dedicados, 100%. Es un negocio. Entonces, exacto, es un negocio. Entonces, al final, ellos también están protegiendo su negocio, no, desafortunado, pero pues es la realidad, no lo vamos a tapar con un dedo, como dicen, y pues al final ellos todo el día están pensando en eso. ¿En dónde radica? Y aquí donde lo que tú me preguntabas de cuál es el papel que juega realmente la tecnología entonces en eso. Como ya hay cada vez técnicas más avanzadas, más complejas, estos sí están utilizando y aprendiendo de inteligencia artificial, estos sí están aprendiendo de blockchain y de todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, nosotros también tenemos que prepararnos con las mismas armas, ¿cierto? Claro. Para protegernos y estar realmente continuamente monitoreando y haciendo uso de las mejores prácticas para garantizar realmente la seguridad dentro de las organizaciones. Entonces, aquí vienen a presentarse controles que humanamente a veces puede ser complejo y que el alcance humano puede ser difícil para poder realmente tener una cobertura suficiente de estos controles. Voy a hablarte de uno específico, el análisis y gestión de vulnerabilidades. Claro. Súper importante y es crítico dentro de los procesos de gestión de riesgo y dentro de los controles que tenemos actualmente en temas de seguridad de la información. Imagínate tener simplemente un proceso manual en donde yo esté haciendo el análisis de vulnerabilidades de forma manual, no de forma continuada, y posiblemente, pues, digamos, corriendo con la suerte de que tengamos un equipo técnico muy bueno, pero aquellos que no, ¿qué? ¿Cierto? Entonces toca empezar a trabajar en realmente comenzar a automatizar ciertos controles que requieren de un esfuerzo mayor, porque es que el delincuente no se detiene. Y pues no podemos tener un humano todo el tiempo pendiente de ciertas acciones. Entonces, en ese tipo de temas es que la tecnología comienza a tener un papel fundamental y protagónico dentro de la gestión de riesgos y dentro del control que podemos nosotros manejar para poder proteger realmente nuestros activos de información y nuestros activos principales dentro de la organización. Entonces, el proceso de automatización de todos estos controles que obviamente superan las capacidades humanas y que realmente pueden llegar a ser un reto para poderlas cubrir sin ellas, es donde comienza a tomar protagonismo. Pero también comienza a tomar protagonismo el hecho de que
La tecnología al final acelera todos los procesos que nosotros tenemos dentro de la organización, nos da muchísimo más cobertura con la exposición que actualmente hoy tenemos, porque cada vez el estar en la nube, el estar utilizando IA, el estar incorporando nuevas tecnologías, obviamente sí, nos pone en mayor riesgo y nos pone más vulnerables ante cualquier ataque. Entonces ahí es donde la tecnología juega un papel fundamental. Por otro lado, también está desde la parte de procesos y desde la parte de conocimiento, poder tener herramientas, por ejemplo el caso de Pirani que ayuda muchísimo a la gestión del proceso. Pirani no es una herramienta que nos ayuda a monitorear, por ejemplo, vulnerabilidades o temas referentes a esos ataques técnicos, sí, sino que nos ayuda en la parte de gestión y de procesos, de personas, de realmente que las organizaciones puedan estar todo el tiempo alineados con sus riesgos y que puedan tener información en línea de qué está ocurriendo realmente con los riesgos de la organización, si los estamos mitigando, si no, la generación de reportes, la consolidación realmente de toda la información referente a la gestión de riesgos como tal, también es un elemento clave, además de que nos ayuda a generar cultura, a que las personas tengan acceso a la información de la gestión de riesgos, que eso no sea una información solo para el área de riesgos o el área de cumplimiento, sino que realmente se permee la información y se habilite ese conocimiento de los riesgos a todas las áreas para que se involucren y sean parte del proceso de la gestión de riesgos. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, en el proceso de automatización, de eliminar esas tareas operativas que hoy tienen las áreas de gestión de riesgos, en general cualquier área de negocio que tenga que participar, el tema de la centralización de la información, por ejemplo, y el tema de controles técnicos que me garanticen continuidad en la revisión, en el monitoreo, en la prevención como tal del incidente, o también aquellos controles que son actuadores, es decir, hay un monitoreo, pero también hay acciones automatizadas para controlar, por ejemplo, un intruso o, por ejemplo, hacer actualizaciones automáticas de nuestros sistemas, claro, o impedir el acceso o no a una persona, dependiendo de los niveles de autorización o de las políticas que tengamos establecidas. Y todo eso al final, si lo automatizamos, va a facilitar muchísimo el proceso de las organizaciones para que se focalicen y se centren en la estrategia de la gestión de riesgos y que la parte operacional sea sustentada por la tecnología como tal. Creo que ahí es donde toma su papel protagónico y es tan importante para nosotros ahora incluirlo dentro de nuestras estrategias de gestión de la seguridad de la información. Vale, hablabas precisamente de cultura antes. ¿Cómo se construye una cultura organizacional orientada al riesgo, en este caso? ¿Y por dónde debería empezar? O sea, yo tengo una pyme pequeñita, ¿por dónde tengo que empezar? Además de contratar a Pirani. Primer paso muy importante, no mentiras. Y ahí vuelvo y digo, no contraten primero a Pirani, entendamos primero que la gestión de riesgos y hagamos cultura dentro de las organizaciones. Aquí hay algo muy importante y creo que lo mencioné ahorita cuando me decías que cuáles eran esos retos que tenían las empresas en Latinoamérica y era la alineación con el liderazgo realmente responsable dentro de las organizaciones. Ahí yo creo que ese es el punto de inicio. Ya. Cualquier empresa, de cualquier tamaño, si no arrancamos por las cabezas y los líderes, va a ser muy difícil generar cultura. ¿Listo? Imagínate el área... Totalmente de acuerdo. O sea, ¿cuántas veces habremos implementado, por ejemplo, yo que sé, sistemas en la nube sencillos y le dices, bueno, dentro de esa estrategia tenemos que ver qué arquitectura de permisos necesitamos para acceder a las carpetas? O sea, algo básico, ¿eh? Y dicen, vale, no hay ningún problema. Y empiezas a pasar que si departamento financiero, no sé qué tal, y llegas a dirección. ¿Qué haces o necesitáis? No, todo. ¿Cómo que todo? Claro, yo soy el jefe, o sea, yo necesito acceder a todo. Tú, a ver, es que no funciona así, o sea, precisamente lo hacemos para que si te atacan a ti, que eres el que más van a querer atacar, o a tu equipo directivo, que no afecte a toda la compañía. Para eso delegáis, ¿no? Pero, de verdad... Exactamente, y al final también entonces empiezan a ver las iniciativas como tú dices y venga que vamos a poner este control y entonces queremos que haya una persona en la portería que reciba a las personas o que hagan identificación con XY tecnología y el gerente dice, ¿qué es eso? ¿Qué lentitud? Esto no está funcionando. Entonces
si no, si desde el principio esa persona no está convencida del tema, va a ser muy difícil que de ahí en adelante. Y lo que pasa es que eso contagia. Y si es el jefe el que está diciendo que rompamos la regla, entonces, como, ¿por qué yo la tengo que cumplir? ¿Cierto? Entonces, al final pasa como en las familias. El papá, si el papá es mal ejemplo, el hijo ni se diga. Es difícil que salga un hijo que le enseñe al papá. Entonces, creo que eso, de ahí arranca la generación de cultura. Es convencer y digamos, como convertir en sponsor a los líderes de la organización de lo que vamos a hacer, que es el proyecto de implementación de los sistemas de gestión o de los sistemas de seguridad de la información o lo que vayamos a hacer dentro de la empresa. Después de tener ese ejercicio claro y que tengamos el respaldo de la alta dirección, pasamos a ese punto donde dentro de las organizaciones, y me gusta mucho el ejemplo que pusiste de las pymes, porque hay algo particular y es que esto es, digamos, opinión personal, es mucho más fácil abordarlo en una empresa pequeña, una pyme, en una startup que apenas está iniciando, y pasa particularmente que las organizaciones en esta etapa se niegan a este tipo de cosas porque dicen, no, es que nosotros somos muy pequeños, no necesitamos eso. No, es que nosotros no, posiblemente en Latinoamérica pasa muchas veces que las empresas más pequeñas no están cubiertas por las regulaciones. Como usted es tan pequeño, usted es de bajo riesgo, entonces usted no se preocupe que no me tiene que cumplir ciertos requisitos en ocasiones, en ciertas normativas y ciertas cosas. Entonces, claro, la empresa dice, yo no estoy obligada a cumplir nada, yo siento que mi riesgo es muy bajito, es que yo soy muy chiquitica, ¿quién se va a preocupar por una empresa como nosotros? ¿Quién me va a atacar? ¿Quién va a tener interés? Y lo que está pasando es que ahora los ciberdelincuentes saben que las empresas grandes y maduras están muy bien cubiertas y que es difícil y que vale mucha plata entrar a ellas, ¿cierto? Pero que las empresas chiquitas no tienen interés en fortalecer y madurar completamente. Y como las empresas chiquitas muchas veces son contratistas o tienen contacto, tienen integración con empresas más grandes, entonces esas son las conocidas, las puertas traseras que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, y volviendo al tema de cultura, a veces me emociono y empiezo a hablar de... No, pero me parece genial. Entonces, en ese ejercicio del tema de cultura, estas empresas cuando están en esa etapa tan temprana o que son empresas pequeñas que no tienen, digamos, esa complejidad a nivel estructural, son precisas y adecuadas para arrancar un proceso de generación de cultura. Y yo siempre he dicho, si yo arranco desde esos primeros momentos con esa organización, se va a permear facilísimo el tema de cultura, porque va a ser mucho más fácil tener un alcance más claro de todos esos procesos de concientización, de capacitación, de alineación y de realmente convencer a las personas, porque esto, yo creo que las áreas de seguridad y de cumplimiento y de gestión de riesgos al final se tienen que volver estos mejor líderes en el tema y poder realmente enganchar a la gente para lograr que la gente crea en esto y genere cultura. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para las empresas pequeñas para que entiendan la importancia de esto y que esto no debería ser opcional ni esperar a que yo crezca, porque cuando uno crece se hace más difícil el proceso. Entonces, yo creo que, y tú me preguntabas ahí, como volviendo un poquito a la pregunta, como qué recomendación les haría, es alineen primero con los líderes. Entendamos que por más pequeños que seamos, siempre somos un foco y que tenemos que arrancar desde el principio con un esfuerzo importante en la generación de cultura. Y lo otro es que alineando esos, el tema estratégico de la organización y los procesos de la organización, vamos a lograr realmente que las personas no vean la seguridad de la información en la gestión de riesgos como un aditamento, sino como parte de nuestros propios procesos, como parte de la estrategia que se tiene para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, creo que desde ahí sería como uno de mis consejos, y que nunca dejemos para después lo que hoy va a ser mucho más fácil procurar desde el inicio. Y a nivel de las organizaciones más grandes, creo que tienen un reto mayor, por lo mismo que te decía, la complejidad. Pues yo creo que en este caso es no desfallecer. A veces se genera mucha frustración en el proceso de capacitar y concientizar a las personas dentro de las empresas más grandes, pero yo creo que es un tema de persistencia, es un tema de una comunicación continua. Una sola capacitación al año
No, definitivamente no va a ayudar a que las empresas realmente puedan crecer en cultura. Y es casi como cuando queremos generar una cultura ya organizacional, en donde la parte de gestión humana o la parte de operaciones busca a través de estrategias, de programas, de cosas que permanentemente están, vea, repítase, volvamos, intentemos con otra estrategia, establecer estrategias de comunicación, estrategias de capacitación, que cada vez permitan mantener más esa conexión permanente con los temas relacionados a la seguridad de la información. Yo creo que para mí esos serían como los consejos. Igual el tema, y aquí volviendo acá a lo que te decía, sería contratar a Pirani, claramente, y no la quise poner de primeras para que no sonara publicidad, porque al final lo que pasa con las herramientas tecnológicas, y aquí volviendo de forma muy general, me permiten lo que te decía ahorita, tener la información a la mano, centralizada, facilitar el proceso, porque a veces cuando el proceso es muy complejo, la gente dice, uy, no, tras de que esto no me gusta, el proceso es complejísimo, entonces empiezan a generar todo ese montón de obstáculos y restricción al cambio. Entonces, una herramienta como Pirani sí facilita posiblemente esas interacciones y esos puntos de integración con las áreas de proceso y el proceso de gestión de riesgos, porque es una plataforma que me permite ver en tiempo real mis riesgos, mis controles, me permite reportar un incidente, un evento para la gestión oportuna, además me permite estar haciendo el monitoreo constante y de forma muy simple, que aquí sí hago la cuñita. Pirani se ha esforzado muchísimo, Pablo, en hacer que sea una herramienta muy simple de usar, muy fácil de usar, porque en la parte de las herramientas de gestión de riesgos, en la parte del proceso y la gestión de riesgos y controles, tenemos un pecado a veces dentro de las herramientas, es que son muy complejas, le meten un nivel de complejidad bastante alto, que hace obviamente que sea un obstáculo para que las áreas de gestión de riesgos realmente lleguen a las áreas de negocio, que es donde realmente se genera cultura. La cultura no se genera dentro del área de gestión de riesgos, ni de cumplimiento, ni de auditoría, se genera por fuera de esas áreas. Entonces creo que ahí sería como el granito de arena también de la tecnología en función de la generación de cultura. Fíjate, hablabas antes de eso, de las pymes, que muchas veces piensan, oye, como yo soy algo pequeñito, esto pues para mí no es. Y un gancho que, por ejemplo, utilizamos nosotros es hacerles comprender que sí, o sea, por supuesto, una pyme pues tiene menos recursos, pero tiene menos recursos en todos los sentidos. O sea, cuando una multinacional la paumean, ¿no? Entran hasta la cocina, pues una multinacional tiene unos recursos económicos que probablemente le permitan no solo solucionarlo, sino afrontar posibles multas y salir hacia adelante. Estamos viendo aquí en Europa, precisamente hoy, han puesto una multa de estas de, no sé si eran 500 millones a TikTok, bueno, a ByteDance, que es la compañía que está detrás de TikTok. Sinceramente, o sea, es calderilla para ellos. Es como, toma, paga. O sea, casi prefiero no tener que cumplir la regulación y pagaros de vez en cuando lo que toque. Esto te pasa a una pyme y te puede destruir directamente. Puede significar que te caiga una multa de estas o que te entren, como pasa con el ransomware, te cifran todo y perder acceso a todos los albaranes, todas las facturas de los últimos años, si no has hecho pues esas medidas de contingencia iniciales. Puede ser la diferencia de al día siguiente tener que cerrar. Y echar a tus 2 o 3 trabajadores que tenías porque no puedes afrontarlo económicamente. Entonces, bueno, que seamos conscientes, ¿no? Que aunque sea una empresa pequeñita, los riesgos son pequeños a nivel relativo, pero a nivel absoluto son mucho mayores que los que puede tener una multinacional. Pablo, me gustaría como interrumpirte para acotar algo que de pronto se me escapó también en ese análisis que estabas haciendo del tamaño de la organización. A veces creemos también, y eso a veces asusta a las organizaciones más pequeñas, que montar un sistema de gestión puede llegar a ser demasiado costoso, demasiado complejo, y que son muy chiquitas, entonces se sienten tan pequeñas al lado de lo que es un sistema de gestión que les da miedo enfrentar el reto.
Y yo aquí, a mí sí me gustaría de pronto también como llamar no, venga, es que realmente, y aquí radica mucho lo del tema de la gestión de riesgos, y es que uno puede implementar un sistema de gestión desde una etapa muy temprana sin necesidad de que sea el más robusto del mundo. Para eso hay algo que es el concepto de la gestión basada en riesgos, y es, yo analizo mis riesgos, los identifico, y seguramente no vas a tener que montar los controles que tiene que montar un banco internacional. Claro. Seguramente va a ser acorde a tu tamaño, a tu necesidad y a tu contexto. Eso es lo que facilita realmente la gestión de riesgos. Entonces no es atemorizarnos porque eso va a ser demasiado dinero o demasiado esfuerzo, sino que es entender realmente cómo hacer una real estrategia en gestión de riesgos de seguridad de la información. Y como tú dices, pues hacer una balanza de el impacto que eso puede generar para mi organización, y que una multa de esas para mí es el fin de mi negocio, ¿cierto? Y que en contravía, digamos, en la contraposición a eso, pues la inversión en montar el sistema de gestión y hacer esas protecciones, según mi nivel de madurez, seguramente nunca va a ser tan alto como el que se paga cuando tienes una multa, o la pérdida reputacional que hay tan enorme cuando se pierde información. O sea, es un tema bastante interesante que no deberíamos dejar pues como para después, como te mencionaba ahorita, porque somos pequeños. Sí, somos pequeños, el perímetro de exposición es por tanto pequeño, y por tanto las medidas que tenemos que tomar para protegernos y para monitorizarlo van a ser menores, obviamente. Es muy buen matiz porque muchas veces pasa tanto en gestión de riesgos como en ciberseguridad. Hay muchas pymes que dicen, no, es que claro, o sea, esto no, yo no puedo invertir en ciberseguridad porque esto es para las empresas grandes. Y todo contrario, al final los costes que va a tener operativos de montar estos sistemas no tienen nada que ver con lo que puede tener una mediana empresa, o sobre todo una gran empresa. Olga, presente y futuro. Vamos a sacar la bola de cristal. ¿Qué tendencias estás viendo últimamente en la gestión de riesgos y, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con las normativas, si se están volviendo más estrictas, menos? El tema de los ciberseguros, cuéntame un poco, ¿cómo lo veis desde Pirani? Bueno, yo creo que tendencias hay muchas realmente, y yo creo que, como tú dices, usando la bolita, a la bolita vamos a ir a unas cuantas. Hay una que acabaste de mencionar, que quiero como abordar, y que es algo que de pronto todavía en Latinoamérica falta un poquito, pero que ya está ahí, como dicen, en la puerta del horno. Y es básicamente el tema de los ciberseguros. Esto es algo que todavía no todas las empresas en Latinoamérica lo manejan y lo dominan muy bien. Todavía hay un poco de desconocimiento cuál es la cobertura, cómo manejarlo, el tema de los temas que no están cubiertos, y en los casos donde estén cubiertos, pero hay condiciones específicas, a veces muy complejas. A veces las aseguradoras aquí en Latinoamérica complejizan más el proceso. Entonces, bueno, eso yo creo que en todos los sitios, ¿eh? El negocio de aseguradora es el que es. Más de las aseguradoras, porque al final aseguradora también es otro de los sectores que también Pirani tiene bastantes clientes, pero obviamente y su modelo de negocio lo tiene, y pues lo entendemos en parte. Y es el ejercicio de, pues al final esto se vuelve un reto para las empresas, porque ya tienen que entender muy bien y mirar lo que pasa. Normalmente este tipo de seguros, los seguros normales de incumplimiento, seguros operacionales que tenemos dentro de las organizaciones, están manejados y controlados por un área, no sé, posiblemente operacional, o del área de cumplimiento, o del área, no sé, de riesgos. Posiblemente también participe en la selección y compra de estos seguros. Sí. Pero están como más a la mano y al entendimiento de quien está todos los días. Pero aquí yo necesito no solamente que esas áreas sepan sobre seguros, claro, y el manejo legal y contractual que esto tiene, sino que hay que entender la dimensión de los impactos que cubre y no cubre. Claro. Y aquí ya empiezan a hablar conceptos totalmente diferentes. Aquí es donde tenemos que traer ya al de seguridad de la información, al de tecnología, entender realmente qué es lo que estamos cubiertos, cuáles son las excepciones y cuáles son esos puntos donde podemos quedar descubiertos
si no se hace correctamente. Entonces, mira, las exigencias que están haciendo las aseguradoras en cuanto al nivel de control, el nivel de preparación, los sistemas de gestión que tenemos que tener implementados para poder siquiera cotizar un seguro, es complejo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un reto, pero es algo que sí puede llegar a ayudar muchísimo a las organizaciones. En esa protección que se sale un poco del alcance de lo que son nuestros controles y que al final, por ejemplo, un tema de una multa o de temas que pues al final no somos, como decíamos ahorita, no hay riesgo cero y puede pasar por más controles que tengamos y por más temas que tengamos cubiertos, siempre hay un elemento que puede llegar a ser costoso para las organizaciones y pues transferir o compartir ese riesgo, pues así como se hace actualmente en la parte operacional o financiera, pues creo que se está volviendo tendencia también en la parte de seguridad de la información. ¿En donde principalmente? En empresas más grandes, por lo menos aquí a nivel Latinoamérica. Las empresas más pequeñas se abstienen obviamente más del tema o lo desconocen en su totalidad porque puede que los costos sean bastante elevados. Entonces, no está tan factible que las empresas pequeñas lo adquieran. Pero pues creo que también va a ser un recurso interesante para el tema pues de continuidad de negocio y sostenibilidad también del negocio a nivel económico. Otro tema, pues creo que naturalmente el tema de IA, el tema de IA como estrategia para mejorar la automatización y la parte de predicción, para tener una visión, como mencionábamos ahorita, no solamente preventiva, sino muy proactiva. Vale. Listo. Recuerda que nosotros tenemos la mayoría, pues como digamos, como en el tema de controles tradicionales, todo es mucho monitoreo, pues controles de bloqueo, pero siempre está enfocado es como en la prevención y de lo conocido, de ese riesgo conocido, de esa vulnerabilidad conocida, de esas amenazas conocidas, porque yo diseño claramente mis controles en función de ese conocimiento que tengo. Claro. Pero la IA, y por ejemplo el tema de la IA nos va a permitir, el tema de Machine Learning y todo esto, nos va a permitir tener una visión también a partir del análisis de patrones, de información, porque yo creo que... A lo que... Exacto, adelantarnos e identificar posibles riesgos o vulnerabilidades que todavía hoy no hemos identificado con los procesos tradicionales. Entonces, la IA también va a ser un tema clave en el ejercicio de los controles que tenemos hoy, que ya son de monitoreo, pero que ahora apoyados y acompañados por la IA, claramente van a ser mucho más sólidos y más robustos para las organizaciones. Ahí hay algo pues bastante interesante para evolucionar. El tema también del tema normativo que tú mencionabas, pues se está volviendo, sí, como tú decías, hay una tendencia a volverse cada vez más rígido, cubrir muchos más aspectos y se está especializando un poco más en muchos aspectos. Específicamente, y aquí hay un rubro que está hace rato ahí como en el caldero, como dicen, pero que todavía le falta madurez en Latinoamérica, y es el tema de protección de datos y de la privacidad. En Latinoamérica hay ya algunas normativas locales por cada país, hay algunas pues como prácticas o estándares que se siguen, ¿cierto? Como el europeo, el GDPR, pues este tipo de cosas, pero la adopción todavía es insípida, todavía le falta bastante sabor a la cosa, y yo creo que los entes ya pues a nivel por lo menos de país están haciendo un esfuerzo importante, empezar a afiliarse y alinearse con estos estándares internacionales, europeo, el americano, para poder fortalecer realmente el tema de privacidad de los datos y garantizar que realmente eso tenga una convivencia, porque eso tiene muchos matices, y yo creo que en el mundo en general, y aquí pues incluyo, todavía hay matices que todavía no sabemos cómo manejar en el tema de privacidad, hasta qué punto está la libertad exactamente. Y la privacidad, hay todavía una línea que todavía no logramos entender muy bien, y más pues con toda la exposición en redes sociales y todo ese tipo de cosas, pues que ahí hay un mundo entero por trabajar, pero Latinoamérica sí todavía está un poquito incipiente en estos aspectos, y creo que va a ser algo que se va a trabajar fuertemente pues en los próximos años, y que las empresas tienen que estar pues metidas en el tema. Y el tema de regulación, obviamente, en temas de IA, que eso también tiene otro camino largo por recorrer, que hay que buscar cómo es que se van a empezar a colocar y establecer controles también
para el uso ya de la IA como en los procesos productivos de las organizaciones, que cada vez ya más organizaciones lo están haciendo parte de sus procesos y de sus flujos de trabajo, pero que todavía no hay como una regulación clara sobre el tema y que Claro. y ahí también falta también claridad sobre frameworks más sólidos y más claros sobre el tema de controles para el tema de IA. Ahí hay todavía un mundo por recorrer y creo que también es tendencia y creo que los países van a tener que acelerar ese proceso lo más pronto posible porque ya es algo que no podemos ni detener Claro. ni va a ser más lento. Eso ya viene. Y pues creo yo que como tendencia pues ya en el ejercicio también pues ya como final, creo que está el tema de poder ampliar digamos como el alcance que tienen las organizaciones en este momento en cuanto al conocimiento y la preparación que tienen que tener las empresas a nivel del conocimiento sobre seguridad de la información y de tecnologías. Yo creo que las empresas tienen que empezar a preparar a sus áreas de negocio a enfrentar este nuevo mundo y estas nuevas conversaciones. Creo que la tendencia está en que las áreas de negocio tienen que ser partícipes completamente del tema tecnológico para poder realmente hacer clic y dejar de que la parte de tecnología y seguridad de la información esté en manos de pocos. Creo que ahí es donde está como los elementos que yo veo como más claves y que vienen pronto pues en Latinoamérica y en general en el mundo. La última entrevista que publicamos en el podcast era a Borja Azuara, que es muy conocido, es un abogado muy conocido, especializado precisamente en derechos de la RGPD, en diferentes normativas de derechos humanos, ¿no? Y precisamente lo comentábamos allí en la entrevista. Yo he estado colaborando con un programa que ayudaba a startups chilenas a entrar en Europa y claro, flipaban. O sea, cuando tocaba el tema normativo era como, o sea, no, estáis locos. No puede ser que tengamos que cumplir tantísimas cosas para poder sacar adelante el negocio. Y esto entronca mucho con la propia cultura. Aquí venimos del derecho romano y lo explicaba Borja, que sabe mucho más de esto que yo, lo explicaba muy bien, pero es cierto, claro, nosotros venimos de un derecho romano en el que por defecto, si algo no está regulado, no se puede hacer. Mientras que los anglosajones parten de su propio derecho en el que por defecto, si no hay una regulación, oye, manga ancha hasta que se haga. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente. Y así estamos en Europa, que nos hemos quedado estancados. Somos muy buenos regulando, o sea, es una cosa increíble, pero eso no genera negocio, o al menos no genera negocio para todos. Los burócratas quizás sí que tengan un poco de negocio. Para bien o para mal, es cierto que la regulación europea se está como imponiendo y Estados Unidos, pues básicamente toda esta nueva ola de regulaciones que está llevando a cabo es básicamente un copia y pega de lo que teníamos por aquí. Entonces, bueno, pues algo dentro que cabe, vamos a pensar que lo hicimos bien. Es una pena, a ver si aprendemos también nosotros de Estados Unidos y empezamos a dejar que cuando las cosas no estén reguladas que se puedan hacer, ¿no? Que el negocio siga creciendo. Olga, ya bueno, para terminar, si quieres hacemos como si fuera un ejercicio práctico. Imagínate que yo tengo una pyme que, pues, mira, un bufete de abogados, mismamente, o sea, algo que estemos ofreciendo servicios profesionales. No he hecho absolutamente nada. Es cierto que, bueno, si fuera un bufete de abogados, algo quiero pensar que habrán hecho a nivel de riesgos, pero imagínate, o no, pues mira, yo soy un informático y tengo una tienda en la que empiezo a ofrecer, pues, servicios de desarrollo web o de lo que sea. ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué es lo primero que me recomendarías? Bueno, yo creo que, y tomando algo que te había mencionado antes, lo primero es arrancar a entender el negocio. Listo, a veces decimos, sí, yo lo conozco, es que yo sé que yo soy un bufete de abogados y yo llevo casos, no sé, en tal línea del derecho o lo que sea. O yo soy una empresa que hace mantenimiento de equipos y yo sé que eso es, pero en ocasiones eso no es suficiente para conocer el negocio. Vale. Y ahí es donde empieza la conversación. Listo, entonces yo debo empezar a entender mi negocio desde la parte interna, cuáles son esos servicios que yo proveo, cuáles son esos productos que yo genero, cuáles son los procesos internos de mi organización,
Y también debo mirarlo a partir de ese contexto externo. Ese contexto externo es qué regulaciones me deben aplicar, Claro. o ven cómo está el mercado, entiendo mi competencia, entiendo mi mercado, entiendo cómo se está moviendo, y a partir de ese conocimiento nosotros podemos empezar a identificar realmente los puntos críticos o claves en donde yo realmente tengo que focalizar el esfuerzo, Vale. sea para la implementación de un sistema de gestión de riesgos, de seguridad de la información, para mirar los controles, y a partir de ese conocimiento e identificación de esos elementos críticos, actividades, procesos o momentos críticos de mi negocio, es que yo debo diseñar realmente lo que quiero proteger dentro de mi organización. Creo que aquí, como te estoy contando así, pues cortico, básicamente es el lineamiento que estos estándares como la NIS o la ISO 27000 tratan de abordar el escenario. Es entendete desde adentro, desde afuera, y ahí sí aborda tu problema para que ese problema sea resuelto en función de tus necesidades. Y no la copia del vecino que no necesariamente es igual que yo, no necesariamente tiene los mismos problemas ni las mismas necesidades. Entonces, ese sería como para mí el primer ejercicio. Lo otro es romper, lo que te decía ahorita, romper el miedo de creer que es que tengo que montar todo el sistema de gestión completo. Es posible que en una primera etapa tú no te quieras certificar, es que a veces como que rompemos, es que yo me quiero certificar, pero si es necesario que te certifiques desde hoy, tal vez lo que necesitas es empezar a aplicar prácticas, a entenderlo, usar un framework o una normativa o un estándar, por ejemplo, como el ISO 27001, no es ven y certificate, es ven y utilizarlo, aprender, implementar, y cuando realmente sea necesario para tu organización, porque es posible que no sea necesario tener el certificado, pues lo haces, pero por ahora arranca a entender tu negocio y hacerlo orgánico, a ir aplicando esas prácticas, esas políticas, donde tengo mayor riesgo. Por eso aquí en la gestión de riesgos me parece fundamental, y es que si tú identificas esos puntos críticos y a esos puntos críticos les haces la gestión de riesgos, eso te ayuda a priorizar los puntos de trabajo que vas a tener en tu proyecto de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de tu organización. Entonces priorizas, inviertes tu dinero como lo debes invertir, usas los recursos que realmente debes hacer, y en la medida en que tu negocio crece, evoluciona el sistema de gestión. Y no al contrario, ¿cierto? Entonces, porque hay empresas que quieren todo y lo montan todo y son cosas a veces innecesarias, invierten mucha plata y no da valor al negocio. Y está el otro caso, y es, yo voy a esperar a que crezca porque como eso es tan grande, entonces eso debe estar diseñado es para empresas grandes. Pero la ISO 27000 no habla de que esto esté diseñado para una empresa grande o pequeña. Está diseñado para que tú lo adoptes y lo adaptes a tu negocio según tus necesidades. Y eso es claro cuando se habla de un framework. No necesariamente tienes que cubrirlo todo o hacer todo lo que te dice para que ya estés abordando algunas de las prácticas. Entonces yo creo que ahí ese es el primer paso para poder arrancar como con este ejercicio sin morir en el intento. En ese primer paso, o sea, yo podría acercarme a, por ejemplo, pues a Pirani. O sea, ¿tenéis algún servicio de onboarding o un asesoramiento inicial? Porque a lo mejor estoy perdidísimo. Es como, vale, estoy escuchando esto, me parece muy interesante, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. He oído algo de ISO 27005 mientras estaba escuchando, lo he buscado por internet, han empezado a salir no sé cuántas palabras que no entiendo y me he vuelto loco. Entonces entiendo que eso, que podría consultaros, ¿no? Comentaros un poco la situación y vosotros guiadme pues por las cosas que necesito ahora. Claro, y qué bueno que me lo preguntas, porque básicamente Pirani hemos hecho un esfuerzo muy grande, no solamente de tener un producto que facilite los procesos a las organizaciones, sino también que hemos estado construyendo una comunidad y una cantidad de contenidos y espacios para que las personas empiecen desde cero, y cuando te digo cero es lo que tú me acabas de decir. No entendí nada de lo que acaba de decir Olga en los últimos 10 minutos. Llevo una hora escuchándoos y me ha parecido muy interesante, pero no sé de qué me estáis hablando. Qué bueno saber algún día eso, pero no entiendo nada. Bueno, listo. Entonces,
ahí te puedes acercar a Pirani. Pirani tiene muchos recursos, nosotros tenemos una comunidad ya bastante grande y además tenemos unos espacios bastante interesantes. Nosotros, por ejemplo, semanalmente tenemos algo que se llama la Escuela de Gestión de Riesgos, que es prácticamente gestión de riesgos para dummies. Allá puedes empezar a entender la gestión de riesgos desde sus principios, desde sus inicios, todos los conceptos, puedes participar, hacer preguntas, o sea, realmente es fácil. Y además de eso tenemos blogs, tenemos artículos que se están sacando mes a mes, y espacios donde hasta tenemos un grupo en WhatsApp que nos permite estar compartiendo información casi que en tiempo real, como dice uno, y en línea, para que las personas realmente hagan ese proceso. Eso es para las personas en general, público abierto, totalmente gratuito, solamente es estar pendiente de las comunicaciones que tenemos en Pirani y listo, tienes ahí. Además de eso, Pirani te da una versión gratuita, free por siempre, para que aprendas a hacer gestión de riesgos haciendo uso de la herramienta y participando de estos espacios. Y ya como cliente también tenemos rutas de habilitación, rutas de crecimiento, en donde se le va capacitando y se le va enseñando en el proceso todo lo que tiene que saber para la gestión de riesgos a las personas que no, a las empresas que no sepan de gestión de riesgos. Pues bueno, llevamos ya una hora y cuarto prácticamente. No te voy a robar más tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar y seguir aprendiendo? Bueno, lo has dicho ahora, pero cuéntanos un poco, ¿dónde está, cuál es la página, redes sociales, demás? Bueno, nosotros tenemos, creo que redes sociales, de todas. Sí. Estamos en todos, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos, en muchas. Entonces tenemos, por ejemplo, en Instagram tenemos @PiraniRigs. Nos pueden encontrar. En TikTok también estamos como Pirani, van a encontrar la página de Pirani Rigs normal, Pirani Rigs separadito, en el otro sí es @Pirani Rigs. En LinkedIn nos encuentran como Pirani. En YouTube también tenemos canal de Pirani para que allá también están publicados todas las escuelas de gestión de riesgos que hemos hecho durante los últimos 3 años. Ahí pueden ver como todos nuestros videos y toda nuestra información. Yo creo que ahí pues, me suena página. Incluso que hay una entrevista a un consultor de presencia digital y reputación online. Creo que sí. Por ahí me suena algo, que creo que tenéis un podcast. Creo que sí. Sí, ahí pueden encontrar. Y también tenemos un podcast bien interesante que también nos pueden encontrar y pues ahí se pueden conectar con nosotros. Creo que hay un amplio número de canales donde pueden comunicarse con Pirani. Pues también está nuestra página web que es piranirisk.com. Ahí también encuentran enlaces e información tanto de nuestro producto como de nuestra comunidad, para que también nos ayuden. Y nosotros decimos, a veces la gente entra a aprender y también nos ayuda a aprender. Muy y por eso es que hacemos comunidad. Totalmente. No, pues de verdad, echarle un vistazo. Yo cuando empezamos a conversar ya hace unos meses, lo primero que hice, como hago siempre, es cotillear un poco la página web y tenéis una página web muy bien montada. Y la parte de información, un poco de academia, me pareció bestial. O sea, hay muchísima información gratuita, accesible por cualquiera para empezar, como bien estabas comentando. Olga, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado esta masterclass con todos estos temas de gestión de riesgos. Yo por mí me pasaría horas porque este tema me apasiona, pero bueno, hay que ser un poco pues sensatos, ¿no? Con el tiempo tuyo y con el tiempo de la audiencia. Así que nada, muchísimas gracias por estar en el podcast. No, Pablo, a ti por el espacio y pues como tú dices, a ti te apasiona y a mí más. Realmente esto es un tema que todos los días pues me apasiona más y todos los días aprendemos cosas nuevas y pues nada, todo lo que sea compartir conocimiento, todo lo que sea conversar sobre estos temas y que ayude a las empresas y a las personas, pues hombre, estamos siempre abiertos y lo que necesites, estamos ahí. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego. A ti. Bueno, que estés bien. Muchas gracias. Enclave Digital es el video podcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Me puedes leer y escuchar en www.pabloiglesias.com. Recuerda que la primera I de Iglesias es Y, que si no, me confundís con otro. Y me puedes escribir a contacto@pabloiglesias.com. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar.
Seguimos.